Vale, pues vamos a empezar con esta sesión de comunicaciones, ¿de acuerdo? Ya vamos un poquito tarde, así que voy a pedir a los compañeros que me incluyan también, intentemos ceñirnos al tiempo de 10 minutos. En primer lugar va a intervenir Alicia Rodríguez con su comunicación sobre los efectos de los estereotipos en los trastornos mentales en su relación con el delito. Le doy paso. Bueno, como ha dicho David, soy Alicia, soy graduada en psicología y os voy a hablar sobre los efectos de los estereotipos sobre los trastornos mentales y su relación con el delito. En primer lugar, voy a intentar definir de forma un poco más general los tres conceptos que veis en pantalla y la relación que hay entre ellos. Nos podríamos preguntar, en el primer caso, ¿los estereotipos realmente son importantes en nuestra vida? Bueno, yo diría que sí, ya que son creencias que tienen como objetivo crear generalizaciones sobre ciertos grupos específicos para que a nosotros se nos simplifique un poquito más nuestra realidad a través de unos esquemas mentales que se forman de forma inconsciente. Además, esto nos facilita tanto la socialización como la integración por nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, definiéndolo, he encontrado la primera definición en la RAE, que sería la imaginería aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, y según estos autores, en su trabajo de 1986 y 1989 lo define como la distribución percibida de rasgos entre todos los miembros de un grupo social. En esta postura, los individuos poseen representaciones mentales implícitas de la distribución de los miembros de una categoría en relación a ciertos rasgos. ¿Qué se refiere con esto más específicamente? Bueno, se refiere a que le atribuimos a estos ciertos grupos unas características muy comunes y que suelen ser mayormente con connotación negativa. Pero claro, ¿por qué se desarrolla este estereotipo, no? Pues bueno, se desarrolla porque los seres humanos tenemos la necesidad de tener una opinión acerca de los demás, o sea, bueno, acerca de los demás y acerca de todo, prácticamente. Y por la necesidad de encajar a un individuo en esos esquemas mentales que he comentado anteriormente, para que nos resulte mucho más fácil. Pero claro, toda creencia trae consigo una actitud, y esa actitud sería el prejuicio, que se define según la RAE como la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Esto, este concepto se consideraría un juicio negativo hacia un grupo o hacia un individuo, mayormente hacia un individuo. Y su forma más grave suele ser la discriminación. Para hacer un poquito más de hincapié en las diferencias que existen entre el estereotipo y el prejuicio, he puesto ahí una tablita en la que en los estereotipos vemos que las creencias suelen ser colectivas y no suelen llevar connotación negativa como tal. O sea, sí, pero hay algunos casos en los que no. Un ejemplo podría ser que las personas con trastorno mental todas son peligrosas. En cambio, los prejuicios son actitudes individuales negativas, ya sí que es verdad que tienen esa connotación más negativa. Que el ejemplo claro sería que, por ejemplo, tu vecino que tiene esquizofrenia, pues es súper peligroso porque lo escucha gritar todos los días, por ejemplo, ¿no? Y también una diferencia que es muy marcada sería que los estereotipos tienen un componente cognitivo, mientras que los prejuicios un componente afectivo. Es decir, se derivan de emociones o de conductas que has visto que suelen ser atípicas. Y claro, para cerrar este ciclo tendríamos el concepto de estigma. Este concepto, según la RAE, se define como el disdoro of mala fama y Lin y colaboradores dicen que para que exista este fenómeno tienen que darse varios elementos a la vez. Esos elementos suelen ser el etiquetado, es decir, que esa persona se etiquete el estereotipo, la separación entre un nosotros y un ellos, la pérdida de estatus y la discriminación. Estos autores también señalan que tienen que darse dos aspectos societales muy importantes, que en primer lugar sería la característica diferenciada, es decir, que haya esa característica que sobresalte en su persona,
y que el grupo estigmatizador esté en situación de poder comparado con el grupo que está siendo estigmatizado. También comentar que existen dos tipos de estigma, el autoestigma y el estigma público, que definiéndolo de manera un poco más general, la autoestima sería que los propios individuos vuelven esos juicios negativos hacia ellos y se los creen, y el estigma público es lo que las instituciones o la población general emite en los juicios negativos hacia ellos. Pero claro, ¿qué tiene que ver todo esto con los trastornos mentales y su relación con el delito, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, comentaba un poquito la definición según la OMS en 2001 sobre los trastornos mentales, que no son variaciones dentro de la, o sea, que no son solo variaciones dentro de la normalidad, sino fenómenos claramente anormales o patológicos, duraderos, recurrentes y causantes de cierta angustia personal o alteraciones del funcionamiento en una o más facetas del su vida. Sabemos que existen muchísimos tipos de trastornos mentales y cada uno de ellos tiene sus criterios diagnósticos diferenciados, pero existen características comunes que son las siguientes. Bueno, son comunes y universales, es decir, se puede dar a cualquier edad y a cualquier persona en un momento de su vida, tienen repercusiones económicas grandes, tienen un alto impacto negativo en su vida, se tienen que diagnosticar y tratar de forma eficaz, tienen una comorbilidad y patología dual, esto significa que pueden coexistir varios trastornos en la misma persona a la vez, tienen unas altas tasas de discapacidad y mortalidad, hay varios factores que influyen, como los sociales, los ambientales, los biológicos y los individuales, pueden padecer otras enfermedades, y lo más importante, y es de lo que estamos hablando aquí hoy, sería la estigmatización y la discriminación. Esto lo que hace es que lleva a la persona a sufrir exclusión y marginación, y influye en su bienestar, en su recuperación y en su integración social de la persona. Esto, unido al estigma público, pues aparecen, según ciertos autores, estos 5 estereotipos comunes, que serían que las personas mentales son peligrosas, que recurren a la violencia, que los trastornos mentales son incurables, que tienen impredecibilidad en su acto y que se dificulta la relación con ellos. Claro, esto como que se ve alimentado, ¿no? O sea, existe por 3 factores, principalmente por la conducta fuera de lo normal o atípicas que tienen algunas personas que padecen estos trastornos mentales, el propio diagnóstico, es decir, la propia etiqueta que se le da, que ya no es una persona con una enfermedad, sino que es, por ejemplo, un esquizofrénico, ¿no? Y la imagen que difunden los medios, que esto es bastante importante, ya que los medios de comunicación, cuando ven que una persona que ha cometido, por ejemplo, un delito, tiene un trastorno mental grave, como que hacen muchísimo hincapié en ello y rechazan muchísimo más a esa persona. Y además son muchísimo menos tolerantes. Y esto, obviamente, pues, se ve alimentado por 3 mitos. En primer lugar, que las personas que tienen trastornos mentales son inestables y peligrosas, que no son capaces de funcionar con normalidad cuando sí lo son, y además que los trastornos mentales se heredan y siempre son déficits. Y bueno, para complementar un poquito todo esto con algo un poco más objetivo, tenemos 2 estudios. El primero sería el estudio PRECA en 2011, que estudia la prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios españoles, y la muestra es de 707 internos, y los resultados muestran que la prevalencia de trastornos psicóticos, que principalmente serían los que tienen que ver con esquizofrenia, con delirio y alucinaciones, pues a lo largo de la vida es un 10,7% y en el último mes de un 4,2%. En el siguiente estudio se hace lo mismo, pero en centro penitenciario andaluz, en la que es la comunidad autónoma con más población en España. La muestra es de 474 internos y los resultados pues serían prácticamente iguales, el 9,55% a lo largo de la vida y el 3,4% en el último año. Y ya para finalizar, las estadísticas en los centros penitenciarios españoles, en septiembre de 2021 teníamos que la población penitenciaria era de 47.727 y las personas que tenían trastorno mental grave eran 2.400, que esto supone solo un 5% de la población total penitenciaria. Y en los centros penitenciarios tipo, que son centros penitenciarios
un poco más, o sea, que recoge bastantes perfiles, mujeres, hombres, personas clasificadas en diferentes grados. Hay una población general de 1.500 y con trastorno mental grave 60, y esto supone un 4% de nuevo. Entonces, yo quise hacer esta comunicación bueno, por darle un poquito más de visibilidad a este tema, ¿no? A estas personas, sobre todo, que padecen trastorno mental grave y bueno, que sufren cada día esa mirada de miedo y menosprecio por la mala difusión de los medios, incluso por nuestras creencias, que muchas veces son erróneas y bueno, que tenemos tan arraigadas, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de ¿tendrías que tener miedo realmente de una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno mental grave? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, son las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Para actualizar todo un poco. Así que vamos a dar paso mientras, bueno, vamos a dar ya después. Mira, yo. Vamos a continuar con la comunicación de López sobre las amenazas biológicas más allá de la COVID-19, concretamente sobre el bioterrorismo. Bien, muy buenas tardes a todos, a los asistentes. Hace 3 años, antes de realizar mi TFG, empecé a investigar sobre armas de destrucción masiva, en concreto sobre el bioterrorismo, y al año siguiente tuvimos la mala suerte de esta amenaza biológica que todavía persiste, que es el COVID-19, y me di cuenta de cómo, aparte de cómo el COVID-19 estaba afectando al mundo, de cómo grupos terroristas, ya no solo naciones, sino grupos terroristas, podrían emplear armas biológicas, que ahora, como veremos, no es muy difícil emplearlas, para sus fines. Bien, en el contexto en el que vivimos, en un mundo asimétrico y polarizado desde, para mi opinión, el 11S, los ataques terroristas del 11S de 2001, en lo que, como todos sabemos, la seguridad a partir de ahí cambió, gracias a la seguridad de los aeropuertos, los aviones, la seguridad en general, todo el panorama estratégico de la seguridad, todo cambió. Lo que también supone que las armas de destrucción masiva pueden ser empleadas, aunque estén muy bien reguladas, como ayer mencionaba Irene Vázquez, están reguladas, pero ahora mismo hay cantos de sirena en los que, por ejemplo, Rusia podría emplearla en la guerra de Ucrania. Así también como el COVID-19 también puede encender la mecha de los terroristas darse cuenta de lo que ha creado en el mundo y de cómo una nueva forma, por decirlo de alguna manera, una nueva forma de atacar a partir con armas de fuego, con cuchillos como ha sido en los últimos años, con furgonetas, con camiones, sino también una nueva forma de atacar. Bien, mi planteamiento se basa primero en qué son las armas biológicas y si se han empleado a lo largo de la historia, porque ahora vamos a ver que se emplearon en combates, en guerras, desde la edad antigua, desde miles de años, con acciones primitivas, colocación de toxinas en flechas y la contaminación del agua, que era el modus operandi que más se realizó. Bien, en la Edad Media hay que reseñar que hubo una pandemia que asoló el mundo, la peste bubónica, la pandemia más mortífera de la historia. ¿Por qué surgió esa pandemia? Porque en una batalla entre tártaros y genoveses, los tártaros, viendo que no podían ganar a los genoveses, en una estrategia a la desesperada, decidieron emplear cadáveres en descomposición ante una fortificación, las fortificaciones en que se encontraban los genoveses,
para intentar ganar la guerra. Ello provocó que los genoveses huyeran, la población huyera hacia toda la zona de Europa y la pandemia, lo que era una epidemia en ese momento, se extendiera a lo que fue una pandemia, la más mortífera, como antes mencionaba. Bien, en la Edad Moderna, en la época del colonialismo, hubo una enfermedad que se entendió que fue la viruela. Se cree que fue trasladada por países europeos, o sea, por soldados de los países europeos, como los ingleses. Se cree que los españoles, pero sobre todo los ingleses, por lo que se cree en los estudios, hacia la población de allí, que disminuyó de manera muy significante la demografía de México, entre otros países. En la edad contemporánea hay que reseñar que en la Primera Guerra Mundial no se empleó armamento biológico, sí químico, pero en la Segunda Guerra Mundial sí. En concreto, un batallón del ejército japonés, en concreto el batallón 731, que experimentó con prisioneros en la región de Manchuria, en China, con prisioneros chinos, y, bueno, implementaron como hacer la antraxis, que genera la enfermedad de antrax o carbunco, y la lexina pestis, es decir, el agente biológico que provoca la peste. Bien, ante ello, la ONU intentó avanzar en medidas jurídicas, no lo conseguían, porque los países seguían experimentando con armas biológicas, Estados Unidos, China, Rusia, y por ello se implementó la resolución 1540 mediante la prevención, con el objetivo de prevenir el uso de armas biológicas y su investigación, realizando también planes de biocustodia. La biocustodia, ¿qué es? Que en un laboratorio haya la seguridad suficiente para que no se escape y que las personas que trabajen allí sean las cualificadas. Hay muchos rumores sobre el tema de Wuhan, China. No está muy claro todavía el origen del COVID-19, pero muchos dicen que podría ser un escape, no se sabe. Pero por ello se está implementando a día de hoy la biocustodia. España se encuentra realizando un plan de biocustodia desde el año pasado. Todavía no se ha lanzado en el BOI y tal, pero se cree que se puede lanzar próximamente. Bien, yo investigando me di cuenta que el objetivo de los terroristas, que ahora como veremos lo han intentado, el objetivo de los terroristas es encontrar un agente biológico letal con el objetivo de crear las máximas víctimas mortales, una facilidad para obtener sus componentes, que ahora veremos que hay bastantes sitios en los que se pueden obtener fácilmente, facilidad para que el agente biológico pueda ser empleado fácilmente, por ejemplo, una bomba, y la invisibilidad, ya que debe suponer las máximas complicaciones posibles para ser detectado en los primeros momentos de la situación de riesgo. Bien, así como suponer el máximo impacto en la sociedad, la sanidad y la seguridad. Ya hemos visto el gran impacto sanitario, en la seguridad económico que ha generado el COVID-19. Formas de contagiarse, la más clara, por ejemplo, con el COVID ha sido respiratorio. La ingestión, también con agua y alimentos, se puede inocular un virus, una bacteria o una toxina en agua, en comida, o cutáneo, debido a una pequeña herida que puede suponer una vía de entrada de un agente biológico. Muchas personas que trabajan en el campo hace unos cuantos años se contagiaban de antrax o carbunco, porque es la forma más fácil de contagiarse mediante ese agente biológico, la vía cutánea. Ahora, perdón. Bien, categoría de agentes biológicos. Hay tres, está la categoría A, B y C. La A son la gran amenaza para el mundo. Pueden pensar, por ejemplo, el COVID-19. No, el COVID-19 no es la gran amenaza a la cual ahora mismo podemos enfrentarnos. En un futuro, si se le ocurre atacar con un virus, incluso pueden atacar con un virus más mortal, que podamos categorizarlo en el aspecto A. Por ejemplo, Bacillus anthracis, mencionado previamente, Yersinia pestis, la viruela, toxina que provoca el botulismo. Categoría B, son agentes establecidos que, bueno, debido a su capacidad de diseminación, son moderadamente fáciles. Por ejemplo, la brucelosis, la toxina Ricino communis, que ahora Ricino communis ha intentado Daesh atacar con ella. Ahora lo veremos. Categoría C. Yo ahí pongo al SARS-CoV-1, que en el año 2002-2003 pues, se propagó en China. Lo que pasa es que se quedó en una epidemia. Hubo pocos casos en Europa y se quedó en una epidemia. Pero el SARS-CoV-2, yo pregunto, ¿se puede catalogar en el aspecto C como un agente biológico que aparece emergente? ¿O se podría poner en la categoría A? Yo pienso que la categoría C, ya que evidentemente no ha generado aunque ha tenido un gran impacto, no es el gran impacto que pueden provocar otros. Bien, aquí vemos las dos personas que realizaron un ataque bioterrorista. Poco se comenta, pero sí, realizaron un ataque bioterrorista en el año 1984. Era una secta destructiva, se conocía como la secta del movimiento Oso. Oso es este hombre de la derecha, y aquí vemos a su cómplice, era su mujer.
realizaron un ataque en Estados Unidos mediante diferentes restaurantes, inoculando el salmonela en ensaladas. Gracias a Dios no hubo muertos. Hubo muchísimos heridos, pero no hubo muertos. Bien, Al-Qaeda. El grupo terrorista Al-Qaeda destaca por una gran calidad de planificación, aunque ahora está en la sombra, pero cuando tocó tiene una gran calidad de planificación. Realizó 2 programas fallidos de agentes biológicos, que gracias a la intervención de diferentes sectores de inteligencia, entre ellos la CIA, y la intervención de marines en un laboratorio en Afganistán, en el cual estaban pues, investigando sobre ello, y evitaron que atacaran con ello. ¿Bien? También estaban investigando sobre Bacillus anthracis, es decir, el agente biológico que provoca el anthrax. Bien, se cree que actuaron en suelo estadounidense tras el ataque del 11S, en los cuales a diferentes oficinas gubernamentales se enviaron cartas con Bacillus anthracis en su interior. Es decir, saca la carta y las esporas eran, se contagiaban directamente a la persona, ¿vale? Bien, que ello permitía también, pues bueno, hubo un gran caos. Hubo poca difusión de esa noticia, ya que la gran psicosis que produjo los ataques con los aviones, pero sí atacaron con ellos. Bien, y también han intentado contaminar con agua. Se cree que en Afganistán los talibanes y Al-Qaeda han atacado diferentes pozos de agua cerca de colegios en los que iban niñas. La religión musulmana, los que siguen la parte más, por decirlo así, más clásica del Islam, están en contra de que las mujeres vayan a los colegios y entonces atacaban los colegios de niñas contaminando agua. Bien, aquí pongo a Ayman al-Zawahiri, actual líder de Al-Qaeda, segundo de Osama Bin Laden, por entonces, que era la mente maestra detrás de estos intentos de ataque. Y aquí pongo a Abu Musab al-Suri, también conocido como Mustafa Semaria, el ideólogo de la yihad moderna, que él no formó parte de estos ataques, tampoco del 11S, pero sí que decía que en el 11S, si él lo hubiesen dejado participar, hubiese atacado dentro de los aviones con armas biológicas o químicas. Imaginaros el desastre que hubiese provocado. Bien, aquí pongo a Abdel-Latif Aulad Shiva, fue detenido en 2001, intentaba atacar contaminando los pozos de agua en la zona de Andalucía, si no me equivoco, en Almería, tras la operación Lanza de Neptuno. La operación Lanza de Neptuno fue la operación en la que mataron a Osama Bin Laden, un grupo de SIL, en 2011. Bien, en respuesta a ello intentó atacar, la Guardia Civil le detuvo, también se dieron cuenta que difundía propaganda pro Al-Qaeda y portaba diferentes manuales relacionados con armamento biológico, veneno y realización de bombas. Bien, Al-Tawala al-Islamiyya, también conocido como Daesh, puesto del amigo. Llaman mucho a los lobos solitarios en su red de difusión, a Brunilla, aquí. Han intentado atacar mediante diferentes agentes biológicos, en concreto mediante Ricino communis. Ricino communis es una planta, no se encuentra en España, se encuentra en otros lugares, por ejemplo, si no me equivoco, Países Bajos, Alemania, Bélgica, y ellos llamaban atacar mediante Ricino communis. ¿Por qué? Ricino communis es una planta que tiene su parte, por decirlo así, venenosa y su parte positiva. Por ejemplo, se emplea para aceite, etc. Bien, esa parte venenosa, pues Daesh llamaba a atacar mediante esa parte venenosa inoculándola en comida, en bombas, incluso en Bélgica, un matrimonio intentó atacar mediante ella. Bien, también llamaban a comprar agentes biológicos en la Deep Web. La Deep Web se puede comprar desde una pistola hasta un tanque hasta incluso agentes biológicos. Bien, y también a contaminar el agua como previamente hizo Al-Qaeda. Bien, aquí vemos estas imágenes, las expuse para mi TFG, tiempo después fueron borradas, me imagino que por diferentes servicios de inteligencia fueron borradas. Aquí vemos también, siguiendo llamando a los lobos solitarios. Bien, desafío presente y futuro. Este es el informe anual de seguridad nacional en la evaluación de riesgos del año 2021 hasta 2023. Mira dónde ponen las epidemias y pandemias. En otros informes, la epidemia y pandemia estaba en un nivel medio bajo. Ahora mirad dónde están. Sí que es verdad que el terrorismo se encuentra en un nivel medio bajo, pero hay que tener en cuenta que, como estoy diciendo, una epidemia o una pandemia se puede desencadenar a raíz, mejor dicho, de un ataque terrorista. Bien, y la gran pregunta es, estamos viendo en los últimos días las noticias como que se cree que Rusia puede atacar a la desesperada mediante agentes biológicos, químicos, incluso un ataque nuclear. Yo opino que si, ojalá no, pero que si Putin quiere hacer daño y que no le echen la culpa, la forma en la que puede generar una gran desinformación y a la vez no echarle la culpa a Putin mediante agentes biológicos.
¿Por qué? Aunque se diga que no, hay información del año 2014, la cual está siendo borrada últimamente de las redes, es que en Ucrania había laboratorios que se experimentaban con agentes biológicos, con fines sanitarios, etc. Con agentes biológicos financiados por Estados Unidos, que ya no solo en Ucrania, sino en diferentes puntos de la geografía mundial, como decía, subvencionados por Estados Unidos. Rusia puede hacerse con ellos, sé que es verdad que las tropas rusas están yendo poco a poco, pero en algún momento pueden hacerse con ellos y atacar con los mismos. Sí que es verdad que el ataque químico es más, por decirlo así, más visible. Ahí, por ejemplo, el gas sarín provoca, una vez se explota una bomba con gas sarín, provoca un líquido amarillento tirando marrón, ¿vale? Y el agente biológico no, el agente biológico es insonoro, se puede emplear de muchísimas formas, como estoy diciendo, desde inocular en un pozo de agua de civiles, de muchísimas formas. Entonces yo creo que sí, ojalá no, pero si Putin quiere atacar, creo que va a atacar de esa forma. Bien, como conclusiones, creo que el COVID-19 debe suponer, o ha supuesto, un aprendizaje ante este tipo de amenazas, ya que ha supuesto una gran capacidad infecciosa, y como decía, hay otros virus que son más infecciosos, somos vulnerables, es decir, ha provocado una gran vulnerabilidad de las personas, es invisible, insonoro, es decir, no lo ves, no lo escuchas, no se puede hacer nada contra él hasta que una vez en respuesta del mismo se actúa, y ha sido subestimado, yo creo, en muchas ocasiones, es decir, cuando haya momentos en los que no haya tantos contagios, pues sí que es verdad que lo subestimamos. Bien, actualización. Investigando un poco en la región de Murcia, me di cuenta que los riesgos ecológicos no se tienen en cuenta. Bueno, no se tienen en cuenta en la región de Murcia y en otros muchos sitios de España, pero bueno, en concreto en la región de Murcia me centré. El Plan Regional de Protección Civil de la región de Murcia solo recoge estas 5 líneas sobre el riesgo ecológico. Yo creo que debe tener una mera actualización importante, porque desde el año 2002, desde que se instauró, no tiene ninguna actualización, en vista también a la pandemia que hemos tenido. Los peligros y riesgos evolucionan, no estamos con los mismos peligros del año 2001-2002, y debe haber medidas y formación para enfrentarlo. A lo mejor muchas personas que se encuentran aquí no sabían lo que era un agente biológico, no sabían la forma de actuar contra ellos, o incluso cómo se pueden atacar los terroristas. A ello me refiero. Bien, formación. Sí que es verdad que la Policía Nacional y la Guardia Civil en materia de bioseguridad tienen sus unidades muy bien preparadas, hay que decirlo, pero yo creo que más allá de las unidades especiales que tienen, todo policía de a pie de seguridad ciudadana tiene que tener estos conocimientos, es decir, desde la academia que lo forman tiene que tener este tipo de conocimientos. Es decir, los radiopatrullas son los primeros que llegan al momento del ataque, al momento que se les llama, pero yo pienso que tienen que tener una serie de conocimientos básicos. Bien, así como conocimientos para todos los agentes, como este de las fuerzas y cuerpos de seguridad y personal de seguridad privada, evidentemente. Bien, en materia de prevención tenemos una parte del ejército que se dedica, bueno, es decir, todos los militares tienen formación en biodefensa, pero luego hay unidades especializadas, ¿vale? Tenemos primero el Regimiento de Defensa NDQ número 1 de Valencia, lo tenemos cerquita, y que está muy bien preparado, además, hacen ejercicios conjuntos con Estados Unidos, etcétera. Y también tenemos el Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medio Ambiente de la UME. Ellos han estado actuando durante la pandemia. No sé si veían muchos lugares en los que estaban desinfectando en hospitales y tal, ellos eran los que estaban allí. O sea, tienen una gran preparación. Así como también me gustaría reseñar la operación Dark Winter, en la que investigué muchísimo, además hay documentación desclasificada por los Estados Unidos, en la que esta operación se realizó poco antes del 11S, lo cual resulta sorprendente. Poco antes del 11S se realizó una operación, estamos hablando del 11S fue en septiembre, pues la operación se realizó en mayo-junio. Una operación que consistía en que se movilizaba a todos los organismos de seguridad y defensa de los Estados Unidos con el objetivo de prepararse ante un ataque biológico. ¿Por qué? Se ponía en un panorama en el que había una crisis geopolítica entre China, Estados Unidos, Rusia, y en el que se diseminaba un agente biológico. También con vista a un ataque terrorista, ¿vale? Esa preparación te da como objetivo, también aparte de ello, ver cuántas víctimas generado, tanto mortales como heridas. Y luego el final de ello también era preparar a la población. Bien, como están viendo, estas imágenes son de aquel ejercicio, vemos a gente ya con mascarilla, pero entonces no se puede imaginar. Y esa preparación generó miles y miles de muertos en diferentes estados del país. Lo hemos visto ya demostrado aquí con el COVID-19, 20 años después. Con ello termino mi intervención y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Andrés. Jesús, antes de que se ahora.
Vamos a continuar con la comunicación de Andrés Mariño sobre los mecanismos españoles y ecuatorianos más efectivos de rehabilitación a asesinos múltiples con trastorno psicopático de la personalidad. Pues muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Mariño. Soy un abogado penalista con máster en psicología de Ecuador. Actualmente cursando mi máster en criminología y seguridad en Granada. Ciertamente voy a hablar sobre un tema muy polémico, ya que muy pocas veces existen temas que nos atraen tanto la atención, independientemente del lúgubre y un poco oscuro contexto, contorno que lo rodea, como son, por ejemplo, los asesinos múltiples. Es en ese sentido que mi investigación se ha basado y la he denominado como los mecanismos más inefectivos, tanto ecuatorianos como españoles, en tratamiento para asesinos múltiples con trastorno psicopático de la personalidad. Y he puntuado una investigación crítica en doble sentido, tanto en relación a imperioso, urgente o necesario, conectado a una crisis, así como también como argumentable, analítico o debatible en relación a la emisión de una opinión constructiva. Es por ende que empiezo. Es imperativo entonces situarnos en la problemática actual, vislumbrar el panorama, como pongo ahí. Hoy, 25 de marzo de 2022, nos enfrentamos a un fenómeno que no es nada nuevo. La criminalidad violenta es algo que afecta a todos los países, y España y Ecuador no son países que se escapan a esa constante. Es por el imperativo que se pueda abarcar desde un punto de vista integral, donde entra justo esta hermosa ciencia que se conoce como criminología, encargada de enfocarse específicamente en el estudio de varios aspectos: crimen, víctima, criminalidad. Pero lo que nos interesa en este caso son los sistemas de reacción y control social. Sistemas de reacción y control social a los que pertenecen justamente los sistemas de administración de justicia. Si hemos decidido entonces enfocarnos en entender mecanismos de resolución de conflictos estandarizados a través de jueces y autoridades, eso quiere decir que confiamos también entonces en el fin ulterior y último de la rehabilitación. Ese cáliz, santo grial, que es muy complicado de conseguir y que se puede considerar como utópico. Claro está, el objetivo principal de la rehabilitación al final es la convivencia social y armónica. Entro entonces en conceptos claves. Asesinos. ¿Qué es un asesino? No voy a hacer grandes extensiones sobre terminologías que ya expertos, como obviamente Alberto y otros expertos en el ámbito ya han definido y se han interiorizado, pero para que se entienda, básicamente es la persona que priva de la vida a otra persona mediante mecanismos más perjudiciales, más graves, más aberrantes ante la sociedad. Y esto por cuanto tanto Ecuador como España, en su campo jurídico, hacen una distinción dogmática entre el asesinato y el homicidio. Es decir, se considera que el asesinato es un tipo de homicidio más cualificado o calificado en virtud de la utilización de mecanismos que aumentan deliberadamente el sufrimiento de la víctima, que la posicionan en situación de indefensión o que causan más aberración social. Desde el campo entonces criminológico, nos enfocamos en que la doctrina, los autores y varios expertos determinan como asesinos múltiples aquellos que se caracterizan por poseer las fantasías criminales. Estas representaciones vívidas, pulsantes, latentes y que están dormidas y que son el principal motor que inspiran a transmitir esas ideas internas hacia la realidad criminal. Dentro de los asesinos múltiples encontramos tanto a los asesinos seriales, asesinos en masa. Algunos autores sitúan aquí los asesinos múltiples en un solo acto y al asesino itinerante. Es imperativo entender que estos son específicos criminales, un subtipo muy interesante que generalmente tienen problemas en relación a la rehabilitación. Ahora sumamos otro elemento al cóctel, la psicopatía. Me atrevo a decir que la psicopatía es un trastorno de la personalidad. Y esto, por cuanto se han determinado que afecta de manera muy grave, muy latente, a un constructo psicológico conocido como personalidad, que es algo que es algo muy profundo, muy complejo de definir, pero para que se entienda el nivel de incidencia, de manera determinante no se sabe qué es.
y por ende es un trastorno de la personalidad que afecta a algo que no se sabe muy bien qué es mucho más difícil de tratar. Someramente me referiría a que no es lo mismo psicopatía que psicosis, por cuanto la persona que lo tiene no está alienada de la realidad objetiva, así como también no es lo mismo psicopatía que trastorno antisocial de la personalidad o trastorno narcisista de la personalidad, considerados como otros dos trastornos recogidos en los diagnósticos. El instrumento más importante dentro de la psicopatía se conoce como el PCL-R, que es, en sus siglas en inglés, Psychopathy Checklist Revised, creado por el doctor Robert Hart. Por cuanto ni siquiera el DSM-5 o el CIE-10, que son los diagnósticos manuales, los manuales de diagnóstico más utilizados dentro del ámbito de la salud mental, no reconocen psicopatía como tal. Por ende, tenemos solo el instrumento reconocido, estandarizado, para poder determinar qué es psicopatía. Y me referiré brevemente a sus características principales, entre las cuales tenemos una alteración afectivo-emocional, es decir, el carácter valorativo, de lo que a la persona le importa, le interesa, le gusta. Luego provoca una falta de empatía y remordimiento, elementos claves para determinar por qué el psicópata se le dificulta poder interiorizar ciertas emociones o sentimientos ajenos y poder de esta manera replicarlos, pero no de manera artificial. Así como también todo esto permite una tendencia a conductas antisociales. Digo tendencia porque no existe ningún tipo de relación específica, sino es una correlación, no una causación. Es decir, los psicópatas tienen una predisposición a conductas antisociales, mas no quiere decir que todos sean criminales. Y efectivamente todo esto concluye en que una resistencia a tratamientos, en virtud de que poseen ciertas características específicas como medida patológica, como poder simular emociones y demás factores que hacen que sea más difícil entender si la persona realmente tiene una mejora en su tratamiento. De esta manera llegamos al punto clave de todo esto: asesinos múltiples con trastorno psicopático, es decir, lo que yo he denominado como una combinación perfecta del caos. Quiere decir entonces que tratamos con un tipo de criminal muy específico que tiene ciertas resistencias pendientes al tratamiento per se. Podríamos denominarlos por ejemplo como los criminales más peligrosos que pueden existir. Son fácilmente integrables en sociedades, no se los identifica correctamente y por ende es más difícil su búsqueda, aprehensión y tratamiento. Esto en virtud de que tienen un versatilidad criminal, adoptan habilidades y capacidades para poder desenvolverse de manera más eficiente en la comisión de actividades ilícitas, mayor índice de residencia una vez que salen después de haber cumplido su sanción o pena, y también usan mecanismos más violentos y o planificados, dependiendo de su desarrollo tanto cognitivo como habilidoso. Entonces viene la cuestión de qué hacer con ese tipo de criminales, ya que tenemos que tener en cuenta que este tipo de criminales pueden incidir de manera latente en otros tipos de criminalidad, que se ha visto, por ejemplo, el crimen organizado o el terrorismo. Y de manera determinante, este tipo de criminales existen y seguirán existiendo, queramos o no. De esta manera llegamos nuevamente a este santo grial de la rehabilitación. Los expertos establecen que para poder determinar qué es rehabilitación se tiene que pasar por una serie de procesos, tanto primero una fase de reeducación para que la persona pueda comprender qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que ha provocado con efectos nocivos en la sociedad, para después proceder a una resocialización, es decir, empezar a tener las herramientas que le permitan adaptarse socialmente poco a poco y de esta manera reinsertarse. La doctrina establece que una efectiva rehabilitación en general se puede determinar por una no reincidencia delictiva, tener planes de vida realistas y finalmente tener un autoconcepto positivo de sí mismo, así como una imagen positiva de aquellas personas con las que interaccionan en el orden social. Pasamos a España. España obviamente siendo un país que tiene presencia de asesinos múltiples diagnosticados con trastorno psicopático de la personalidad. Un ejemplo de ellos, José Rodríguez Vera, mejor conocido como el Mataviejas. El documento más importante que pude encontrar hasta este momento dentro de esta investigación crítica ha sido el tratamiento penitenciario de los delincuentes psicópatas de Fernando de la Sala Horta. Dentro de estos estudios se analizaron 7 estudios, entre 2006 y 2013, en países que tienen sistemas penitenciarios similares al español, más no en España, porque no se tienen los datos al respecto. Hasta ahora tampoco he encontrado más datos aún que se pueden enfocar en tratamientos específicos sobre psicópatas. De esta manera, la conclusión es que no tenemos una respuesta específica aún en España tampoco. Vamos a hablar con Ecuador. Ecuador no es un trabajo muy diferente en virtud de que también ha sido un país con presencia de vecinos muy prolíficos, si bien era ecuatoriano, pero por ejemplo Pedro Alonso López, que se lo conocía como el Monte de los Andes y operó en su mayor actividad directiva en Ecuador, y que tiene que justamente hay
pero no solo esto. Se entiende entonces que hay un tipo de simbiosis o conexión específica en este sentido de los asesinos múltiples con ciertos tipos de crimen específico en Ecuador con el crimen organizado, a través de instituciones delictivas, bandas y pandillas, lo cual quiere decir que ya vemos un tipo de contaminación de ese tipo de criminalidad con otros tipos de criminalidad. El documento más importante en Ecuador respecto de un sistema de rehabilitación es el reglamento del sistema de rehabilitación social, que específicamente se enfoca en 6 ejes, tanto laboral, de educación, cultura, deporte, salud y vínculos familiares y sociales, pero no existe tampoco algo muy específico o algo determinante que pueda establecer algún tipo de tratamiento con criminales, como expliqué, reúnen características mucho más resistentes a un tratamiento o a un sistema de rehabilitación. Por ende, como conclusión, no hay política tampoco de rehabilitación propiamente en este aspecto sobre asesinos múltiples o trastorno psicopático de la personalidad. Por ende, quiero entonces llegar al punto de la investigación crítica. Tenemos que entender que los asesinos múltiples son un fenómeno global, ningún país escapa a su existencia. Existe una parte de información disponible en virtud de que no se estudia específicamente a este tipo de fenómeno, ya que muchos expertos alegan de que son intratables, de que no se puede hacer mucho, no se puede trabajar en una extensa profunda con los mismos y por ende no se puede llegar a una solución efectiva. De acuerdo, es posible que no sea una solución efectiva, pero eso no quiere decir que tengamos que tirar la toalla de antemano. Por ende, se requieren más estudios y más análisis para determinar cuáles programas pueden ser más efectivos o al menos un poco más efectivos que otros para poder llegar a una solución. Puesto que es un problema latente que queramos o no, requiere solución. Y de esta manera invito a ustedes a preguntarse qué es lo que estamos haciendo ahora para dar una posible respuesta. Con eso reduzco inmensamente su atención. Vamos a pasar, ¿de acuerdo?, con Olga Centelles, con Isabel Castillo y Sofía Olga con su comunicación, relaciones entre el sentimiento de aceptación familiar y los factores de personalidad en menores con medidas políticas de entrenamiento. Dado que estáis online, compartid vuestra pantalla, ¿de acuerdo? Y comenzad cuando queráis. Vale, no sé si se ha compartido bien. Sí, se ve y se escucha bien. Vale, perfecto. Buenas a todos, mi nombre es Olga Centelles, soy psicóloga en la Universidad de Valencia y junto a las doctoras Sofía Buelga y Isabel Castillo hemos realizado esta investigación de relaciones entre el sentimiento de aceptación familiar y los factores de personalidad en menores con medidas judiciales de internamiento. Antes de comenzar a explicaros la investigación, voy a realizar una breve introducción de conceptos importantes para que entendáis nuestra investigación. En primer lugar, hay que saber qué son menores infractores, que es un término que depende mucho del momento temporal y del contexto sociocultural donde se realiza dicha definición. En España serían aquellas personas de entre 14 y 18 años que llevan a cabo actos tipificados por la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal y cuyas medidas que se les imponen estarían recogidas en la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor. Estas medidas se subdividen en medio abierto y medidas de internamiento. A su vez, las medidas de internamiento encontramos las de medio abierto, cerrado, semiabierto y terapéutico. Que un menor cometa un acto delictivo depende de una serie de factores que se entienden como factores de riesgo y de protección. Estos factores de riesgo y de protección se subdividen en varios factores en los que solo me voy a centrar en los factores psicológicos y en el contexto familiar. En cuanto a la familia, uno de los factores de riesgo más importante para la conducta antisocial adolescente. ¿Por qué? Porque es el primer ámbito de socialización. Tiene un mayor peso en el desarrollo de las personas y además es el enlace entre el contexto social y el sujeto. La familia también puede ser considerada un factor protector. Mientras haya estabilidad familiar, percepción de apoyo, buena comunicación, buen autoconcepto y respeto de normas y límites. Los factores psicológicos están nombrados en muchas investigaciones. Perdona que te corte, no sé si estás compartiendo mi pantalla porque no veo pasar diapositivas. Ah, pues aquí sí que se ve. Ponla, Olga, en presentación preliminar, así, efectivamente, desde sí, ahí. Nosotros lo estamos viendo, los que no lo están viendo son en el Congreso. Quizás si le das a presentación preliminar sí que lo vean desde el Congreso también. Pantalla completa, ahí. Sí, ahí sí, estaba ahí. A ver, me paso una diapositiva a ver si lo vemos.
Estoy pasando diapositiva. No, ahora mismo estamos en la diapositiva 6. Sí, en la diapositiva. Ahora en la 7. No se está pasando en el congreso. No sé. Dale ahí, Olga, a ver si se consigue poner en presentación completa. Sí, es que estoy en ello. Si no, a las malas, compártelo sin que sea en pantalla completa, a ver si así sí se puede ver. Vale. Vale, ahora parece que sí, ahora sí. Vale, pues sin pantalla completa. Vale, la personalidad es un factor importante entre los factores psicológicos que se ha tenido en cuenta como un factor predisponente para que los menores se conviertan en delincuentes. Muchas teorías, como podemos ver aquí, han nombrado la personalidad como un factor importante. Nosotros nos remitimos en esta investigación al modelo de los 5 grandes, que establece 5 dimensiones de personalidad, que son la extraversión, la estabilidad emocional, la amabilidad, apertura a la experiencia y la conciencia o responsabilidad. Es importante saber que el desarrollo de todos estos rasgos está muy influido por la relación entre el padre y el hijo, el menor con sus iguales y la relación con la escuela. Las investigaciones han establecido un perfil de personalidad de los menores infractores, que sería todas las dimensiones del modelo de los 5 grandes tendrían un índice bajo, excepto la extraversión, que tendrían un índice alto. Los objetivos que se han seguido en esta investigación son 2. Analizar las relaciones entre el sentimiento de aceptación familiar y los 5 factores de personalidad y, en segundo lugar, analizar las diferencias entre los grupos de alta y baja aceptación familiar en las variables de personalidad ya mencionadas. ¿Qué metodología hemos seguido? La muestra con la que hemos contado han sido de 162 adolescentes de entre 14 y 22 años que estaban cumpliendo una medida judicial de internamiento. Todos estos menores pertenecen a la Comunidad de Madrid. Las escalas que hemos utilizado, los instrumentos que hemos utilizado, son 2 escalas. La subescala de aceptación de la escala de necesidad de relación, adaptada al español, y la escala general de evaluación de la personalidad, más conocida como óperas. ¿Qué análisis de datos hemos realizado? En primer lugar, hemos realizado un análisis de correlación de Pearson entre sentimiento de aceptación familiar y los 5 factores de personalidad. Después, hemos realizado un análisis descriptivo de los sentimientos de aceptación familiar, donde hemos subdividido la muestra en los menores que tienen un alto sentimiento de aceptación familiar, que serían los de percentil superior a 75, y los que obtienen un bajo sentimiento de aceptación familiar, que serían los que están por debajo del percentil 25. Además, hemos realizado una prueba de Student para saber si estos 2 grupos tenían alguna diferencia en las puntuaciones de los 5 factores de personalidad. Los resultados obtenidos son los siguientes. ¿Existe relación entre el sentimiento de aceptación familiar y los 5 factores de personalidad estudiados? Según el análisis de correlación realizado y como vemos en estos datos, sí que existiría una correlación. En concreto, la correlación sería positiva, es decir, a más sentimiento de aceptación, mejores puntuaciones de factores de personalidad. ¿Se puede agrupar los sujetos en función de la percepción de aceptación familiar? Como vemos en esta gráfica, sí que lo hemos podido subdividir. Los menores con percentil por debajo de 25 serían alrededor del 23% de la muestra y los que están por encima del percentil 75 considerarían casi el 50% de la muestra. Por último, ¿existen diferencias entre los grupos de alta y baja percepción de aceptación familiar en las variables de personalidad medidas? Según los datos obtenidos, como vemos en la gráfica, sí que han existido diferencias significativas en todas las escalas. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Cabe señalar que el desarrollo de la personalidad ya se sabía que estaba muy influido por el proceso de vinculación del menor con su familia. Este dato se ha visto demostrado en nuestra investigación. Es muy importante saber la relación existente entre padres e hijos porque en las investigaciones actuales, hasta el momento, se ha visto una relación entre el desarrollo de rasgos de personalidad adaptativos y el desarrollo de conductas prosociales. En este caso, nuestra muestra son menores infractores, por lo tanto, no realizan conductas prosociales. Es un dato muy importante que nos lleva a pensar que en investigaciones futuras habría que investigar la figura de referencia o familia a la que han hecho alusión en el cuestionario, por si esto sería un dato importante a reseñar y que nos diferenciaría que tuviese rasgos de personalidad adaptativos, pero sin embargo no realizaría conductas prosociales. Además, al ser un factor importante, como vemos ahora, podríamos centrarnos en él para la reeducación y reinserción del menor.
la aceptación familiar es un factor importante y, como hemos visto al principio, os he mostrado un perfil de personalidad de los menores. Este perfil estaría muy medido por la percepción de aceptación familiar que tienen estos menores, en el sentido de que aquellos que tienen una percepción alta, como hemos visto en la investigación, en los datos, obtendrían unas puntuaciones en las escalas de personalidad mucho más altas, que no se asemejaría a este perfil. Por último, decir que si casi la muestra, el 50% de la muestra que hemos recogido en nuestra investigación se sienten aceptados con sus familiares. Este dato es muy reseñable de cara a la intervención con ellos y al tratamiento, ya que hay que recordar que la aceptación familiar puede ser un factor protector, es decir, la aceptación conduce a desarrollo de conductas prosociales, así como desarrollos adaptativos de personalidad, de rasgos de personalidad, pero sin embargo la no aceptación sí que sería un factor de riesgo, que nos llevarían a conductas delictivas. Tras los datos obtenidos podemos establecer que en muchos menores, en concreto casi el 50% de nuestra muestra, no sería el factor protector importante, sino que habría habido otros factores de riesgo con mayor peso que les habrían llevado a cometer actos delictivos. En cuanto a las limitaciones de mi trabajo, lo que hemos encontrado es que se vería la necesidad de establecer un estudio longitudinal, además incluir metodología cualitativa en la que entrevistar y preguntar a los menores sobre cuestiones importantes. Puede haber una deseabilidad social en tanto en cuanto los cuestionarios cumplimentados por los menores han estado presentes en los educadores. Y por último, habría que extrapolar esta investigación a poblaciones de otra comunidad, ya que la muestra única y exclusivamente pertenece a la Comunidad Autónoma de Madrid. En las investigaciones futuras, la línea a seguir sería evaluar con mayor profundidad el papel de la familia en la vida adolescente, en concreto averiguar qué modelo o persona de referencia ellos consideran familia, centrar la prevención en el papel de la familia, ya que hemos visto que cumple un papel importante en el desarrollo de factores adaptativos de personalidad. Y por último, fomentar el desarrollo de rasgos de personalidad adaptativos, tanto mediante el análisis de factores familiares que influyen como en el punto de la escuela. Sin más dilación, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Olga, por tu comunicación. ¿Alguien sabría decirme qué sentencia del 2018 generó un gran impacto, ya no solamente a nivel social, sino a nivel mediático y a nivel político? ¿Nadie se le ocurre? ¿Nadie se le ocurre? ¿Y si os digo la sentencia de la manada? Ahora ya sí cabemos todos en qué estamos hablando y nos ponemos todos en contexto. Pues eso fue lo que a mí me llevó a hacer el estudio para mi trabajo fin de grado. ¿Por qué? Porque me di cuenta, y esto es algo que sabemos todos, que los medios de comunicación sirven como fuente de exposición de los problemas sociales que realmente ellos consideran que son importantes, que la sociedad tiene que conocer, que realmente van a ser lo que van a generar audiencia. Eso significa que afecta a la comprensión que tenemos todos de la sociedad y de la realidad social, porque solamente vemos una parte. Pero es que además esa influencia es aún mayor cuando los receptores no tienen ninguna experiencia directa con el fenómeno del que se está hablando, concretamente la delincuencia y concretamente los adolescentes.
Por lo tanto, en este trabajo se tienen tres hipótesis. La primera, que los delitos que más aparecen en los medios de comunicación van a ser los que se van a seleccionar por parte de los participantes como los que más se cometieron en el año 2017, porque este estudio lo realicé en 2019 y no había desde 2018. La segunda hipótesis, que los participantes van a considerar que tienen una mayor pena a la que se recoge en el Código Penal y cuando se les presente penas alternativas de otros códigos penales que sean mayores a las que se prestan en España, ellos no conocen la pena en España, es todo bajo su intuición, van a estar más de acuerdo en aplicarla en aquellos delitos mediatizados. Es decir, esto tiene que ver con la punitividad. Y la hipótesis número 3 tiene que ver con la forma en que utilizan los medios de comunicación para transmitir estos delitos, van a influir en la percepción de la gravedad, tanto en el porcentaje en el que se cometen como en la aceptación de las penas. El marco teórico es la teoría de la agenda setting, desarrollada por McConaughey Shaw, que se puede definir como el proceso por el cual los medios de comunicación van a presentar aquellos hechos que van a convertir en noticias. Y se divide en dos etapas, por decirlo de alguna manera. El priming, que es la selección de los hechos que van a ser noticias, y el framing, que va a ser concretamente la exposición y cómo se van a llevar a cabo. Todo esto se puede aplicar a la delincuencia todos los días porque ellos eligen qué delitos van a ser hechos o no. De hecho, incluso ya no solamente delitos. Una pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué este caso de esta persona desaparecida sale en los medios de comunicación toda una semana, pero luego de las 18.000 personas que desaparecen al año nadie dice nada? Por lo tanto, la metodología es una muestra de 50 estudiantes de entre 16 y 18 años y se realizan dos cuestionarios, ¿de acuerdo? Que se van a pasar en 3 días de diferencia para que no influya la pregunta de uno en las preguntas del otro. Y todo ese cuestionario pues, se analiza en base a todo lo estudiado. Respecto a la primera hipótesis, se les dice que de los 11 delitos que aparecen aquí, seleccionen los 5 que consideren que han sido los que más se han cometido. En este trabajo se piensa, ¿de acuerdo? Estos son los datos del INE y esto es la respuesta de los participantes. Se piensa que por la cantidad de noticias que salen van a ser delitos contra la seguridad vial, robos, homicidios sus formas, abusos sexuales y agresiones sexuales. Y si os dais cuenta, los 4 primeros coinciden con lo que se espera y homicidio se queda a un punto de falsedad documental. También se les pregunta, en las preguntas relacionadas sobre las penas alternativas, si consideran que son delitos que son frecuentes o no. Y aquí se vuelve a ver de nuevo, la mayoría considera que los delitos de amenaza, pone femicidio, ¿de acuerdo? Porque en el Código Penal en concreto era femicidio, pero en España se le conoce como feminicidio, y la violación por 2 o más personas, fijaos que la mayoría considera que es un delito que ocurre con frecuencia. Por lo tanto, se puede decir que estos delitos que son más mediáticos sí se consideran como más frecuentes. Respecto a la hipótesis 2, se les pide que digan cuál es la pena que creen que hay en España, tanto el límite mínimo como el límite máximo. Me imagino que todos los que estamos aquí y los que estáis escuchando sabéis que el derecho penal no es que tenga una pena concreta, sino que hay una horquilla. En la mayoría se puede observar que no hay mucha diferencia entre el límite mínimo y el máximo. En algunos se puede considerar que sí que hay una mayor diferencia, como puede ser el caso de las lesiones, porque de 2 a 5 pasa a ser de 5 a 9 casi, pero cuando se hace un análisis estadístico se comprueba que realmente no hay una diferencia significativa. Por otra parte, aunque aquí no aparecen las penas, ¿de acuerdo? No hay una relación entre los delitos más mediáticos y la aceptación de aplicar penas que son más duras en España o penas más leves. Por lo tanto, no se puede decir que haya una vinculación entre los delitos mediáticos y la punitividad. Y respecto a la hipótesis 3. En la hipótesis 3 se hacen 2 modelos de cuestionario. El modelo número 1 presenta 11 casos inventados, pero que a los participantes se dice que son reales, en la que se narra un caso de un delito y la pena que ha impuesto el juez, ficticia obviamente. En el modelo número 2 hay 11 casos, pero 3 son de homicidio o asesinato, 2 de agresiones sexuales y 2 de abusos sexuales. El resto, pues de la misma tipología, que además coinciden con los delitos del modelo 1. Ahora bien, hay una diferencia. Hay 5 casos que son iguales en ambos modelos, pero que en el modelo número 1 es una descripción muy libre, es muy simple, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, una persona mata a la otra, estaban cenando, han discutido y la clavó un cuchillo y la ha matado.
Sin embargo, en el modelo número 2, que vendría a ser el modelo de medio de comunicación, sí que recoge una serie de aspectos que realmente no son necesarios, como el cuchillo que estaba utilizando el niño de la mesa de al lado delante de las personas que estaban en el restaurante. Todos sabemos que tienden a meter factores que van a generar una sensación, unas emociones en el público. Pues bien, cuando comparamos estos 5 delitos, que ahora mismo nos vamos a centrar solamente en esos, podemos comprobar que generalmente hay una mayor aceptación de la pena en el tipo número 1, que es aquel que es una descripción muy simple. Cuando analizamos las diferencias de las penas, es decir, a los que no están de acuerdo se les pregunta qué pena impondría. No hay una diferencia significativa entre ambos grupos. Sin embargo, sí que hay una diferencia muy notable en la comparación del número de participantes que aplicarían la prisión permanente revisable. Excepto en la violación, que hay un empate, en el homicidio, fijaos cómo aumenta la diferencia entre los que pondrían prisión permanente revisable y los que no. Sin embargo, en el abuso sexual, por algún motivo, hay una menor aceptación. Respecto a la hipótesis, sí, la hipótesis historia de nuevo. Después de este cuestionario, se les vuelve a preguntar cuáles creen que son los delitos que más han cometido en 2017. Pues si os fijáis, los abusos sexuales, los delitos contra la seguridad vial y las agresiones sexuales siguen en el top 3. Más o menos no hay diferencia entre los dos tipos, pero fijaos, por ejemplo, en el homicidio y su forma. En el tipo 2, que había 3 casos de homicidio, triplican de hecho las respuestas de homicidio y su forma como de los más frecuentes, de respecto al tipo 1. Y fijaos, por ejemplo, también en el delito de falsedades documentales. En el tipo 1 sí que hay un caso de falsedad documental, en el tipo 2 no hay ni un solo caso de falsedad documental y prácticamente desaparece. Por lo tanto, sí que se puede decir, en cierta forma, que la forma de exposición y de los medios de comunicación pueden influir. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que acabo de decir, pero antes de pasar a la diapositiva. Y me gustaría destacar una reflexión, que es que al final, cada medio de comunicación, ya sea televisión, sea periódico, sea radio, sea lo que sea, tiene una ideología. Ya no hablo solamente de política, ¿de acuerdo? Sino una ideología de cómo tiene que hacer su trabajo. Y cada uno de nosotros somos los que vamos a elegir qué medio de comunicación queremos que nos informe. Por lo tanto, cada uno va a recibir una realidad social completamente distinta. Y a mí esto me hizo gracia porque me recordaba un poco a aquella narrativa que tenía Platón sobre su caverna y la sombra, pero con una diferencia, ya que somos nosotros los que estamos eligiendo a la sombra que queremos que nos represente. Y hasta aquí mi parte. Vale, y para finalizar, damos paso a Rosario, que como está online puede compartir pantalla y comenzar cuando quiera. Perfecto. Vale, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí. Y se me escucha bien, ¿no? Correcto. Vale, pues voy a probar a presentar a ver si pasa como con las compañeras que no se le pasaba la diapositiva y si no lo hago directamente sin poner pantalla completa. Vale. ¿Veis el cambio de diapositiva? Sí, perfecto. Sí, vale, genial. Genial, genial. Bueno, pues voy a intentar hacerlo rápido dado la hora que es. Mi nombre es Rosario Castillo Porras y la comunicación que voy a tratar tiene el título que veis en pantalla, que es un resumen de lo que va a ser mi trabajo final de máster para el máster de Ciencias Criminológicas y Seguridad de la UGR. Aquí podéis ver un pequeño índice de lo que voy a tratar. Vamos a empezar con una pequeña introducción poniendo la descripción que dio García de Pablo de la criminología como una ciencia empírica interdisciplinaria que se ocupa del crimen, delincuente, víctima y control social. Lo pongo en grande porque los medios de comunicación forman parte de este control social, en concreto del control social informal. Esta pregunta de medios de comunicación como un poder más. Bueno, pues esto fue un debate que surgió en nuestra clase. Además de los 3 poderes que todos conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial, se considera que los medios de comunicación están cogiendo mucho poder y que podría considerarse como el cuarto poder, de hecho, ya que no solo informan, sino que contribuye, como ha podido mostrar el compañero anterior, a una formación de la opinión pública y sirven como fuente de exposición a los problemas sociales que hay en la población. Vamos a definir brevemente qué es el periodismo de suceso y para ello vamos a señalar los 5 puntos que ven en pantalla. El primero, como concepto, el periodismo de suceso, bueno, pues informa mayoritariamente sobre malas noticias, hechos delictivos violentos o curiosos o que se salen simplemente de la normalidad.
Sin embargo, a la hora de introducir una definición concreta, observamos que no existe un concepto homogéneo. Lo que sí está de acuerdo todos los autores es que el periodismo de sucesos debe responder a la necesidad de recibir una información rigurosa, bien elaborada y documentada sobre hechos comprobados. El periodismo de sucesos básicamente vendría a informar sobre malas noticias caracterizadas por un elemento sorpresa, la ruptura de la normalidad que provoca un suceso transgresor y que muestra un conflicto humano perturbador y lleno de suspense. También estaría caracterizado por el interés humano que despierta, por esta misma singularidad, además de estar amplificado por el sensacionalismo con el que lo suele tratar los medios de comunicación. Dentro de la información de sucesos hay dos temáticas importantes a tratar, los delitos y los siniestros, como se muestra en pantalla. Sin embargo, para esta comunicación nos vamos a centrar simplemente en el campo de los delitos. Las fuentes de información que utiliza el periodista para elaborar sus informaciones pues son muy variadas, encontrando las fuentes oficiales y las no oficiales. Las oficiales son aquellas que provienen de un organismo oficial o de una entidad institucional y son generalmente difundidas por un gabinete de prensa. Y las fuentes no oficiales pues son aquellas las que no median ningún intermediario oficial, normalmente pues de la víctima, de familiares, amigos, conocidos, etc. Importante tratar el fenómeno del agenda setting, que ya ha comentado el compañero en la comunicación anterior. Su idea principal sería que los medios de comunicación pues, tienen el poder de situar en primer término el debate público un determinado tema, convirtiéndolo en asunto de interés nacional con independencia de la propia importancia que tiene el hecho en sí, o por el contrario, condenándolo al olvido. Si trasladamos la teoría del agenda setting al ámbito de la política criminal, lo que significa es que los medios de comunicación, ejercitando su facultad de fijar en la agenda temas relevantes, pueden decidir en un determinado momento situar a la delincuencia general o a un determinado tipo de delincuencia en concreto en el centro del debate público, creando una extraordinaria presión en el poder público para que actúe pues, de una determinada forma. Por este motivo, el análisis sobre el fenómeno de la agenda setting es una de las claves para entender la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo de la política criminal de un país. Vamos a tratar ahora el tratamiento de los sucesos narrativos en España y vamos a hablar sobre homicidio, delitos contra la libertad sexual y el tratamiento de la desaparición de personas. Dentro del homicidio vamos a tratar tres bloques: el sensacionalismo, los juicios paralelos y la vulneración de derechos. Guillermo Sunkel definió el sensacionalismo como la descripción exagerada y por tanto distorsionada de ciertos sucesos con el fin de generar un impacto emocional. Para tratar este tema, pongo como ejemplo uno de los casos más sonados de la historia de este país, que es el crimen de Alcácer, en palabras de López Frías, que se convirtió en un asunto de Estado y hizo partícipe a toda la sociedad española, incluyendo políticos, incluso estrellas de los medios de comunicación. Sin embargo, con el avance de los días y la falta de información, los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, se centraban en la indignación y en el dolor de la familia y de los conocidos por las víctimas. Las preguntas que se hacían continuamente cruzaban la línea de lo informativo para centrarse en temas personales y violentos, que solo buscaban el morbo de la situación. Los titulares de prensa escrita recordaban día a día el caso sin aportar detalles importantes de la situación de la investigación, sino más bien atendiendo a la mediaticidad del asunto. Y en cuanto a la retransmisión televisiva, en programas como De Tú a Tú se entrevistó tanto a padres y vecinos de las víctimas e incluso se intentó acceder a la fosa donde habían descubierto los cadáveres, pese a la prohibición explícita de la policía. Además, como se muestra en la imagen en pantalla, abajo a la izquierda, que es de un vídeo obtenido de YouTube del propio programa, se entró a grabar el encuentro de familiares que lloraban la muerte de las víctimas, no aportando ningún tipo de información relevante para esclarecer el caso, sino más bien pues, apelando de nuevo a la parte emocional del público. Los programas en aquella época luchaban por obtener la noticia más cercana al asesinato, sin importar el contenido de la misma, o sea que solamente ponían imágenes de contenido conmovedor, incluso desgarrador, aumentando a la audiencia a costa de las lágrimas de la familia. Otro caso importante a tratar es los juicios paralelos, que es un riesgo que suman los medios de comunicación a la hora de difundir acontecimientos inmersos en el proceso judicial. Los juicios paralelos, según La Torre, son el proceso general e instrumentado en y por los medios de comunicación en los que se erigen como jueces sobre un hecho, anticipando la culpabilidad del imputado o desacreditando el proceso con el fin de influir en la decisión del tribunal, troncando así su imparcialidad. Estos juicios son especialmente importantes en los casos del tribunal de jurado, ya que todo lo que vean en la televisión puede afectar a la resolución que tomen. Prestaremos atención en este caso conocido como juicio paralelo espectáculo, en el que el objetivo son crímenes capaces de suscitar conmoción en la población y, por consiguiente, gran interés, con el único fin de captar la audiencia para su programa. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el caso Baninkoff. Las productoras televisivas realizaron programas tanto agresivos como pretenciosos, invitando a expertos que se dedicaban simplemente a debatir la culpabilidad de la que en aquel entonces era la acusada, Dolores Vázquez, quebrando pues así su presunción de inocencia. Evidentemente, si durante día tras día te están hablando sobre la culpabilidad de una persona, tú al final te acabas creyendo que esa persona es culpable. Abajo a la derecha, en la imagen de blanco y negro, que están sacadas las dos del periódico ABC, podemos ver en la que más a la derecha a Dolores Vázquez saliendo esposada, que básicamente esto es una condena gráfica, para cualquier persona que pueda ver esto ya va a estar influenciada en que esta persona es culpable. Y estas dos imágenes son importantes porque nos presentan lo que es conocido como el fenómeno del maniqueísmo, que es la tendencia a interpretar la realidad sobre una base de una valoración dicotómica entre el bien y el mal. En este caso a la izquierda nos muestran a la familia de Rocío, que sería la parte buena, entre comillas, tristes, doloridos y de luto, y a la parte derecha nos muestran a Dolores Vázquez, que es la parte mala,
esposada y con una mirada fría al frente, lo que irremediablemente va a colocar al público en favor de una posición y no de la otra. Pero no pensemos ni mucho menos, bueno, evidentemente Dolores Vázquez al final pues, resultó condenada cuando era inocente y esto se demostró años después. Pero no pensemos ni mucho menos que este caso de los juicios paralelos, pues el único que ha pasado es con el caso Bánico, sino que se presentan diariamente con las noticias sensacionalistas en los medios de comunicación. No hay que olvidar en ningún momento que la información que ofrecen los medios de comunicación no es inocente y responde, pues como vamos viendo, a diferentes intereses económicos de cuotas de pantalla. Y esto se consigue, bueno, reduciendo la calidad de las noticias, con noticias orientadas a suscitar emociones más que informar, etcétera. Dentro de la vulneración de algunos derechos, estos no son todos, un pequeño resumen, encontramos el derecho a presunción de inocencia, que como ya hemos podido ver, bueno, pues con debates continuos sobre la culpabilidad o inocencia de una persona se puede romper. Y lo hacen sobre todo de forma como muy light, como para que no te enteres. No te están diciendo directamente que es la acusada que es culpable, pero sí te la están presentando de una forma que tú te acabas creyendo que lo es. También un ejemplo sobre esto es el caso de Asunta Basterra con los padres que también durante 10 días se les achacaron directamente que eran los acusados sin pruebas todavía concluyentes sobre el hecho. Relacionado con este derecho tenemos el derecho al honor, que se puede lesionar de dos formas. Primero, mediante la imputación de hechos directos y el segundo, mediante juicios de valor. Es importante decir que si después la imputación de hechos resulta que es verdadera, este derecho realmente no está lesionado. Como ejemplo de las anteriores dos vulneraciones, tenemos estos titulares sobre el caso Asunta, perdón, que me he trabado. Vemos en el primero, la audiencia anula las conversaciones de los padres de Asunta Calabozo cuando estas conversaciones ya habían sido puestas tanto en prensa escrita como televisiva. No sirve de nada que ahora te retractes porque tú ya has sembrado la duda y ya has quebrado ese derecho a la presunción de inocencia de la gente tras mostrar las conversaciones. Y el segundo, el juez acusa a los padres de Asunta de preparar la muerte durante 3 veces. Tampoco puedes escudarte en la opinión de un juez para dar tú tus juicios de valor durante días en televisión o en prensa escrita para decir que una persona es culpable o no. Y por último tenemos el derecho a la libertad de expresión. Esto es un derecho que entra en enfrentamiento con los otros 3 anteriores. ¿Dónde está la línea de poder decir yo tengo derecho a expresar y decir lo que yo pienso sin lesionar los derechos de los protagonistas, en este caso, de las noticias de sucesos? Como ha comentado el compañero antes, la pregunta a realizarse en el caso de las desapariciones es si hay más de 14.000, 18.000 personas desaparecidas, ¿por qué en la memoria colectiva solo aparecen casos concretos? Porque todo el mundo conocemos los casos de Marta del Castillo, Diana Quero, Mariluz Cortés. Pero ¿por qué se habla de ella y de otras personas no? En concreto, el caso de Marta del Castillo fue todo un boom informativo porque ocurrió meses después, muy poco tiempo después del caso de Mariluz. Con la alarma social generada por el caso anterior y el apoyo a los familiares de la otra víctima, y además con el seguimiento excesivo de los medios de comunicación, cualquier avance en el caso de Marta del Castillo era noticia que abría todos los telediarios. A los pocos días de su desaparición, los padres y los abuelos respondían a todo tipo de preguntas de los periodistas que ni siquiera eran informativas, basaban de nuevo al ámbito de lo personal, sobre todo eran preguntas relacionadas con su relación sentimental con Carcaño. Incluso se llevó a llegar a plató, como podéis ver en la imagen, en este caso la cara está cubierta, pero no lo estaba en la entrevista, a la ex de Carcaño, que era menor de edad, para preguntarle sobre su vida privada. Datos que no aportan nada a la conversación, a la investigación, simplemente, pues, de nuevo alimentar el morbo. Otro caso fue el caso de Diana Quero, una joven madrileña que estuvo desaparecida casi 500 días. Al escasear las noticias del avance de la investigación, se movió el foco televisivo pues, a los problemas que había internos a su familia, con los titulares que pueden ver en pantalla, alimentando de nuevo el morbo. En los casos en los que las investigaciones sobre personas desaparecidas están abiertas, hay que tener mucho cuidado con la sobreexposición de estos hechos en pantalla, ya que no solo pueden entorpecer la investigación policial, sino que además pueden violar totalmente la ética profesional. En el caso de la narración de sucesos relacionados con delitos contra la libertad sexual, es de vital importancia mantener intacta la libertad de la víctima, por lo que hay que tratar estos casos con una importante sensibilidad. Analizando las noticias sobre este medio, pues encontramos dos posiciones bastante separadas, la posición de la víctima y la del agresor. La de la víctima como alguien débil, en estado de shock, a la que se somete a un intenso y agresivo juicio mediático por cada paso que hace, y la figura del agresor es fuerte, con una posición de superioridad respecto a la víctima y apelando en muchos casos, entre muchas comillas, a los instintos sexuales de la biología, y colocándolos como un grupo unido a que la víctima había tenido la culpa pues, de hacerle daño. La culpabilización de la víctima es un hecho que se repite constantemente, culpándola ya no solo de lo ocurrido, sino de las consecuencias del mismo, y se llegó hasta el punto, como ven en pantalla, de contratar a un detective privado que la seguía y culpándola de intentar hacer una vida normal cuando el grupo agresor estaba pasándolo mal. Es de resaltar, en este caso, el debate que se generó en torno de la figura del consentimiento, en la ausencia del sí rotundo de la víctima y en la ausencia de la violencia con la que se llevaron a cabo los actos. Y sobre todo resaltar la fuerza social que se echó a las calles para proteger a la víctima, ya no solo declarándola como víctima de un delito contra la libertad sexual, sino como víctima de la propia justicia y del juicio mediático que se había hecho en torno a ella. Y bueno, para terminar así de forma rápida, vamos a presentar una serie de conclusiones. En primer lugar,
Vinculación entre criminología y medios de comunicación, la asociación es evidente. Ya que se ha demostrado el poder de los medios de comunicación, pues que está creciendo y que puede influir tanto en la población como en el sistema judicial, con apoyo, por ejemplo, a las medidas como la prisión permanente revisable o los cambios en la jurisprudencia en materia sexual. Además, bueno, como ya se venía explicando, se ha demostrado tanto en esta cuenta como en la anterior, los medios de comunicación pueden modelar una versión equivocada tanto de la situación de la delincuencia en nuestro país como de un fenómeno en concreto, influyendo en mensajes equivocados y una sensación de miedo generalizada y falsa en la población. En segundo lugar, bueno, no podemos caer en el sensacionalismo y en el amarillismo de los medios, repitiendo errores que hace 30 años se hicieron en la cobertura de ciertos casos y que han derivado a la telebasura actual. Hay que garantizar el respeto a los derechos de los protagonistas de los sucesos y procurar que la actuación sea lo más correcta posible con el único fin de informar a la población y no de alimentar el morbo de esta. En tercer lugar, en los temas de personas desaparecidas ya hemos dicho que hay que tratarlos con especial cuidado, ya que la sobreexplotación de la materia puede llevar al entorpecimiento del avance de la investigación y no aportar nada más que sensacionalismo y noticias carentes de contenido. En cuarto lugar, es innegable que debemos de trabajar un poco en la mejora del tratamiento hacia la víctima de los delitos de libertad sexual y que se deje de cuestionar su actitud antes, durante o después del hecho. Y también la importancia de la retransmisión que ayude a otras víctimas a poder dar voz a su vivencia y a denunciar y no el miedo a la repercusión mediática y social que puedan tener sus actos. En quinto lugar, bueno, debemos tener mucho cuidado cuando los menores son sujetos protagonistas de estos sucesos, porque hay mucha más repercusión y cobertura mediática, evidentemente. Tanto es así, pues bueno, que la ley del menor pues los protege de forma especial. No hay que mostrar ni detalles escabrosos ni detalles tórridos sobre el estado de los cuerpos, sobre cómo murieron. Estoy recordando ahora mismo un titular de La Razón, creo que fue, en el que explican cómo Asunta se vomitó y orinó encima después de muerta. Eso no aporta nada, salvo pues eso, detalles tórridos que aumentan el morbo. Sexta, ¿todo vale para informar? Pues bueno, evidentemente no todo vale. El derecho a informar y a recibir información debe llevar implícita que la información recibida sea veraz y que aporte algo más que alimentarse del dolor de la familia. Y en último lugar, ¿cómo podemos mejorar todo esto? Bueno, lo suyo sería tener unos códigos deontológicos fuertes que sean asumidos por la totalidad de periodistas y que haciendo que las noticias pasasen, por ejemplo, por un filtro de profesionales relacionados con el sector en concreto que sepan dar un mejor enfoque y eliminar los detalles que no sean relevantes para la información de suceso. Muchísimas gracias por su atención y dejo el correo de contacto por si acaso necesitan o tienen alguna duda a posteriori. Y ya está. Sí. Muchas gracias, Rosario, por tu comunicación. Pasamos al turno de preguntas. No sé si habrá alguna. Pues si no hay preguntas, damos por finalizar la sesión de la mañana y nos vemos a las 4, si no recuerdo mal, en la sesión de la tarde. ¿A las 5? A las 5. O menos mal que no había, pero mejor más tiempo para comer. Gracias y hasta luego.